Érase una vez en un bosque muy frondoso, de esos donde los árboles son tan altos que parece que quieren tocar las nubes. Allí vivía un osito que se llamaba Bruno. Tenía un pelaje muy suave, del color del chocolate, y unos ojos grandotes y llenos de curiosidad. Pero Bruno guardaba un secreto, uno que le hacía sentir un poquito preocupado, y es que le tenía un miedo terrible a la oscuridad. Esto era un pequeño problema, claro, porque los osos, cuando llega el frío invierno, duermen durante mucho tiempo en cuevas, y las cuevas son muy oscuras. Y así empieza nuestra primera parte, el miedo de Bruno. Una tarde, cuando las hojitas de los árboles se habían pintado de color naranja y rojo, mamá osa se sentó al lado de su pequeño y con una voz muy dulce le dijo que ya casi era la hora de ir a dormir, durante todo el invierno. A Bruno se le encogió un poquito el corazón y con una vocecita que casi no se oía, le contestó a su mamá. Al verlo tan asustado, ella lo abrazó y le explicó, con toda la paciencia del mundo, que todos los ositos duermen en invierno para estar calentitos y a salvo del frío, y que en la cueva estarían siempre juntos y muy seguros. Pero claro, cuando los otros ositos del bosque se enteraron, se rieron un poco de él, y eso hacía que Bruno se sintiera muy triste y muy solito con su miedo. Y ahora, la segunda parte. Un plan lleno de amor. Mamá osa vio la tristeza en los ojitos de Bruno, así que lo abrazó muy fuerte. Y mientras lo abrazaba, se le ocurrió una idea maravillosa, una idea para ayudarle a que su miedo se hiciera cada vez más y más pequeño. El plan de mamá osa era muy sencillo, pero estaba lleno de cariño. Primero, irían a una cueva donde todavía entraba mucha luz del sol, y cada día Bruno solo daría un pasito más hacia adentro. Así, podría ver por sí mismo que no pasaba nada malo, y como por arte de magia, sus ojitos se irían acostumbrando a ver con menos luz. Un día, mientras estaban practicando, mamá osa le contó a Bruno un secreto muy importante. Un secreto sobre qué significa ser valiente de verdad. Y entonces le contó su propio secreto. Le dijo que ella, cuando era una osita pequeña, también había tenido miedo de la oscuridad. Saber que su mamá, tan valiente, también había sentido miedo, hizo que Bruno se sintiera mucho mejor. Ya no se sentía tan solo. Y con cada nueva visita a la cueva, Bruno descubrió algo que parecía magia. Sus ojos eran increíbles. Poquito a poco se adaptaban y empezaba a ver las formas de las rocas y las sombras a su alrededor. La oscuridad no era un agujero negro, se podían ver cosas en ella. Entramos en la tercera parte, la prueba en la oscuridad. Y así, una tarde, cuando Bruno ya se sentía un poco más seguro dentro de la cueva, pasó algo que nadie se esperaba, algo que iba a poner a prueba todo lo que había aprendido. De repente, desde el fondo, desde la parte más oscura de la cueva, Bruno escuchó un ruidito muy suave. Era una vocecita que temblaba de miedo. Bruno se asomó con mucho cuidado y ¡oh! Vio a un conejito que estaba temblando como si fuera una hojita. El pobre se había escondido de un zorro y ahora no encontraba el camino para salir. Al ver a ese conejito tan asustado, a Bruno se le olvidó su propio miedo. Se hizo muy pequeñito y sin pensárselo se adentró en la oscuridad, más adentro que nunca, y le dijo al conejito que no se preocupara, que él le enseñaría la salida. Cuando por fin salieron a la luz del sol, el conejito, muy agradecido, le dijo lo valiente que era, pero Bruno sonrió y le contó la verdad. Sí que tenía miedo, le dijo, pero tú necesitabas ayuda y eso era mucho más importante. Y aquí llega la cuarta parte, el sueño del invierno. Los días se fueron haciendo más cortos y el aire más y más frío, hasta que una mañana, al despertar, todo el bosque estaba cubierto por un manto blanco y silencioso. La primera nieve había llegado. Era el momento. Mamá osa lo llevó a la cueva donde iban a dormir. Bruno sintió esa cosquillita de miedo en la barriga, pero entonces se acordó del conejito y de todas las veces que había practicado. Miró a su mamá, respiró hondo y con una voz muy tranquila le dijo: «Estoy listo». Dentro, mamá osa había preparado un nido muy blandito y calentito. Bruno se acurrucó a su lado y entonces se dio cuenta de algo maravilloso. La oscuridad ya no era un monstruo, se sentía agradable, segura, como estar tapado con la manta más suave del mundo al lado de la persona que más quieres. Y llegamos a la quinta parte, la lección de la primavera. Pasó mucho tiempo.
Y después de un sueño largo y bueno, los primeros rayitos de sol de la primavera despertaron a Bruno. Cuando salió de la cueva, parpadeando con la luz, se sintió diferente. Se sentía más fuerte, más valiente. Los otros ositos que se habían reído de él se quedaron sorprendidos al verlo tan seguro de sí mismo. Y Bruno, con mucha calma, les explicó que no pasa nada por tener miedo. Les contó que había aprendido a ser valiente no porque el miedo hubiera desaparecido, sino gracias a la paciencia y al amor tan grande de su mamá. Y así nuestro cuento llega a la última parte, un mensaje para soñar. La historia de nuestro amigo Bruno nos enseña algo muy importante, un pequeño tesoro que podemos guardar en el corazón antes de dormir. La moraleja es que todos a veces tenemos miedo, y eso está bien. Ser valiente no es no tener miedo nunca. Ser valiente es dar un pasito, aunque nos tiemble todo un poco. Los miedos se van haciendo pequeños con calma, con práctica y con la ayuda de la gente que nos quiere. Y casi siempre descubrimos que aquello que nos asustaba tanto, en realidad no era para tanto. Esperamos que este cuento de Bruno te haya gustado mucho. Si es así, puedes darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Así nos ayudas a seguir creando un mundo lleno de pequeñas buenas personas. Y si te ha gustado este cuento y quieres apoyar el canal, que sepas que tenemos unos libros para colorear muy chulos con los personajes de nuestras historias. El enlace está en la descripción. Cada pequeña colaboración nos ayuda a seguir creando cuentos que hacen a los niños mejores personas. Muchas gracias por ser parte de Cuentos para Soñar. Y ahora sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que tengas los más dulces sueños.